Presentación del PWM con aplicación práctica. En este circuito se puede ver lo que es el comparador LM339AD, al que le vamos a meter una señal triangular de 10K de 10 kHz con un duty cycle de 50% y una señal senoidal a 100 Hz con una amplitud máxima de pico de 990 milivolts, ya que la señal triangular es de una amplitud pico de 1 volt. La amplitud senoidal es la que se puede variar. Posteriormente tenemos a la salida del comparador el PWM. Este es restringido a 5 volts por esta fuente y una resistencia de colector, ya que la salida del LM339 es de colector abierto. Por ese motivo se le pone una fuente para que exista una corriente, fluya una corriente y haya una caída de voltaje en la salida. En este caso le pusimos una compuerta inversora para que no nos produzca ruido a cada pulso del PWM. Para nuestra aplicación utilizamos otra compuerta inversora donde utilizamos el complementario del PWM para poder hacer el switcheo de los IGBTs, que son transistores de potencia. Este circuito es el circuito de filtrado a bajo voltaje, que es un filtro activo con topología Sallen Key con una frecuencia de corte a 1 kHz. Este se alimenta por una fuente dual, que sería en este caso virtualmente como una fuente positiva de 18 volts y una fuente negativa de menos 18 volts. Aquí tenemos el circuito práctico de aplicación. Este circuito simula un switcheo de más o menos 12 volts a una frecuencia de similar a la senoidal. Las entradas de este circuito están cruzadas para poder hacer un flujo de corriente alterno en sentido positivo y negativo a través del transformador, el cual tiene una relación de 1 a 10 para, digamos, amplificar lo que es el voltaje, ya que como es una variación de positiva y negativa, nos produce un flujo de corriente alterno, el cual de manera física induciría un campo magnético, el cual sería obtenido por el segundo devanado, aumentando de esta manera el voltaje. Pero sabemos que en la relación de transformadores, al aumentar el voltaje, reducimos la corriente. A la salida del transformador tenemos lo que es un filtro paso bajas, el cual nos quitará el rizado producido por el switcheo de los IGBTs. A la salida de este tenemos lo que sería la señal de corriente alterna. Entonces, en este circuito, como protección,
tienen lo que es un fusible a 15 amperios. De alguna manera física limitaría el pico de corriente mayor al que soportan los IGBTs, en ese caso de simulación. Al igual se tiene un capacitor, el cual ayuda a mantener el nivel de voltaje y no decaiga cuando se hace la inversión de voltaje, ya que si no lo tuviese es como si tuviéramos una fuente a cero o un corto, para que el valor al que se ha cargado el capacitor sea constante y fluctúe de manera inversa cuando el complemento del PWM activa el transistor S3 y S2. Se necesita tener una resistencia conectada a tierra lo suficientemente grande para que la corriente hacia esta sea muy pequeña, casi cero. De esta manera, cuando se hace un switcheo de transistores, suponemos que en sentido positivo se activa el transistor 1, fluye la corriente hacia el transformador y se activa el transistor S4. Pero esta corriente no llega a tierra, sino que hace un cargo al capacitor, en sentido que cuando esto sucede, aquí en este tiempo está cero. El capacitor no detecta esa frecuencia de switcheo de los IGBTs y por lo tanto, como no tiene polaridad, no le afecta. Al switcharse el PWM complementario, hay un flujo de corriente, de corriente, y como el sentido era que venía la corriente en el PWM, cargamos el capacitor, entonces la terminal positiva del capacitor sería esta y la negativa sería esta. Entonces cuando el switcheo del PWM complementario sea la corriente va a ser negativa, el voltaje leído será negativo, será aquí menos y más el voltaje que se tiene de la fuente, que serían los 12 volts. Los 12 volts simulan a que es una fuente de una batería común de un carro normal. Prácticamente esto es un inversor sencillo. Entonces entra el transformador en sentido inverso, viene, regresa y otra vez carga el capacitor, pero como ahora es negativo, entonces sería voltaje negativo, positivo. Leyendo ahora el PWM no complementario y fluctuando una corriente hacia el transformador, y en este sentido un sentido cíclico, invirtiendo la polaridad de la fuente en cada switcheo. Es prácticamente la explicación de lo que hace el circuito. Entonces vamos a ver cómo se está comportando. Le damos play a esto. En este osciloscopio podemos ver lo que es la señal triangular, la señal senoidal, nuestro PWM y la señal recuperada a través del filtro. Entonces vamos a ver lo que tenemos aquí.
Entonces tenemos nuestras señales ahí. Vamos a abrir nuestro generador. Este es el generador senoidal. Vamos a variar un poco lo que es el voltaje de la señal para ver cómo varía el PWM. Ahí podemos ver cómo los pulsos se van haciendo más angostos a la vez que se acerca a una amplitud de 500 milivolts, que sería el voltaje medio de la señal. Después vamos a variar un poquito aquí la frecuencia para alcanzar a distinguir lo que sería un pulso, un ciclo de nuestra señal. Bajamos un poco el voltaje para ver que ahí se puede ver que en la señal, en el canal 2 tenemos nuestra señal senoidal. Vamos a bajarle un poco aquí a la configuración del osciloscopio a 2 milisegundos. Esperamos un poco. Y aquí vamos a pausar un poco lo que es la lectura del osciloscopio para poder ver con más claridad lo que está ocurriendo aquí en nuestro PWM. Entonces empezamos a correr la señal. Y vemos como el ancho de los pulsos va variando a la vez que el voltaje de comparación va cambiando. Vamos a poner un poco aquí el PWM, donde se puede ver con más claridad. Ahí está un poco. Ahí tenemos el cambio más drástico de los pulsos en cuanto aumenta y disminuye el ancho de estos varía. Ahora vamos a ver cómo varía nuestra señal. Aquí la estamos haciendo crecer y se puede ver cómo el PWM está cambiando, aumentando el ancho de los pulsos, y en su caso en el punto menor haciéndolos un poco más angostos.
Se puede notar también que el voltaje de salida del PWM es constante a 5 volts, el cual tenemos en el canal 3. Y pues ahí se nota. Vamos a disminuir la señal, haciéndola un poco más pequeña. Ahí tenemos un PWM distinto al que teníamos con anterioridad. Ok, vamos a observar lo que sería el resultado de la aplicación. Okay. Aquí en este tenemos ahí va nuestra señal. Es un poco la lectura lenta para poder alcanzar a ver más ciclos. De principio podemos decir que en el canal 1 se tiene la señal reguladora con un voltaje por división de 2 volts, y en el canal 2 tenemos la señal alterna generada a salida de nuestro filtro pasabajas a 100 volts por división. Ok, entonces vamos a comenzar a variar un poco. Si aumentamos nuestra magnitud del voltaje de la señal de entrada, podemos ver cómo la señal de salida aumenta. Como decíamos, un poco lenta la lectura, pero se ve claramente cómo varía. Y vamos viendo cómo fuimos aumentando gradualmente la magnitud de la señal de entrada, al igual que la magnitud de salida va aumentando.